iglesia del Señor, llena de tu gracia, predicando a las naciones, alcanzando a los perdidos. Soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo, viviendo bajo tu autoridad. Mis hermanos amados, Dios les bendiga, buenas tardes. Esta es una tarde más de bendición en el día del Señor, el día domingo, y gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por los que están conectando a esta emisión de Escuela Dominical. Yo quiero que usted tenga presente que a partir del día de hoy vamos a tener ya 2 emisiones que van a ser simultáneas, así que si usted es parte del grupo que está tomando la clase de En esto creemos 3, es bienvenido a esta transmisión. Bueno, si no lo es, también es bienvenido, pero yo le recomiendo que mejor se dirija a la transmisión que está simultáneamente siendo emitida a través de Facebook y que tiene como título 7 pasos, que es la clase general para la mayor parte de nuestros hermanos y hermanas que están comenzando en este proceso de estudio de la palabra de Dios. Es también muy interesante, lo está impartiendo mi amada esposa, la hermana Betina, que es una magnífica maestra. Vale la pena, haga usted la prueba, vaya usted a escuchar esa clase y va a ver cómo ya cuando le quede más remedio de que estar conmigo, pues va a tener que aguantarse, pero mientras puede disfrutar de las clases que ella le va a impartir. Vamos a orar para pedirle a Dios que bendiga esta clase, la clase que tenemos el día de hoy. Es la segunda clase de nuestro curso de En esto, acá está, ¿verdad? De En esto creemos 3. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, porque tú nos concedes el privilegio, Señor, de estar delante de tu divina presencia, alabándote, bendiciéndote, Señor, y dándote la honra y la gloria a través de este proceso que es parte de lo que tú mostraste desde el principio, que es ser discípulos y hacer discípulos. Señor, yo te ruego en el nombre precioso de Jesucristo que tú tomes en tus manos nuestras vidas, que nos permitas aprender conforme a tu voluntad perfecta, Señor, y que me uses a mí para que toda la enseñanza provenga de lo alto. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en uno de los cursos más interesantes que puede haber, porque es un curso en el que estamos estudiando acerca de la persona de nuestro Señor, de la naturaleza de nuestro Dios. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Ya vimos nosotros en la clase pasada algunos fundamentos muy específicos que nos llevan a aceptar, no a creer, ojo, a aceptar la existencia de Dios. ¿Por qué no a creer? Porque el creer, la fe, es algo que está dentro de nosotros y que proviene de lo alto y que está más allá de toda explicación intelectual. Pero la aceptación, incluso de la posibilidad de la existencia de Dios, es algo que nosotros tenemos que conocer para poder impartir. Es decir, el mundo hoy en día, estamos hablando del último siglo, porque antes no pasaba, en el último siglo, debido al aumento del conocimiento, ha encontrado como parte de su forma de ser y de sus ideologías el negar la existencia de Dios a rajatabla y sin prueba alguna de su no existencia, lo cual es totalmente anticientífico y totalmente ilógico. No podemos negar la existencia de algo o alguien que, por otra parte, encaja de manera precisa en cualquier cantidad de posibles explicaciones de la naturaleza, de lo que sí podemos ver y podemos palpar. Esa es la forma en la que se intuyen muchas cosas. La presencia de planetas en otras estrellas que están lejanas a nuestro Sol es completamente invisible al ojo humano, aún con el telescopio más potente que pueda encontrarse. No podemos ver los planetas. Deducimos su presencia por los comportamientos de las cosas que están a su alrededor, por las interferencias gravitacionales, las interferencias de radio, e inferimos que hay planetas alrededor de otras estrellas. Entonces,
¿Es o no es un argumento científico válido el considerar la posibilidad de que algo exista si hay influencias que manifiestan su presencia? Lo es. La postura de asegurar que Dios no existe no tiene nada de científico, eso es fanatismo. Pero por eso nosotros aprendemos, más allá de la fe, cómo podemos mostrar y cómo podemos evidenciar la necesaria posible existencia de Dios. Y eso ya lo vimos en la primera clase. Hoy vamos a hablar de otro tema muy importante y que creo que es lo que yo le dije al principio en la introducción. Vamos a hablar del fundamento de la teología, del fundamento del estudio de la teología, es decir, del estudio de la revelación divina. Vamos a hablar de la revelación propiamente dicha. La Iglesia del Señor cree en un solo Dios, pero que se ha revelado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya hemos leído innumerables textos al respecto. No se lo voy a leer, se lo voy a platicar. Este acontecimiento glorioso en el cual el Señor Jesús, siendo un hombre, un carpintero de Galilea, específicamente trabajando en la ciudad de Nazaret, yo creo que para esos tiempos ya no es vuelto a mencionar José, su padre. Es que es probable que ya hubiera muerto. Es muy posible que él, siendo el primogénito de María y José, es quien estuviera ahora al frente del negocio familiar y fuera la cabeza de la familia. Así que era conocido, ¿no? Jesús no era alguien que había llegado de quién sabe dónde. Todo el mundo sabía quién era Jesús, el carpintero de Nazaret. Y llegó a Juan el Bautista, que al verlo reconoció en él al Mesías prometido y dijo: Señor, ¿a qué vienes? Y Jesús le dijo: ¿a qué me bautices? Entonces Juan le dijo: yo a ti, Señor, pero ¿cómo voy a bautizarte yo a ti? Bautízame tú a mí. Señor, yo no soy ni siquiera digno de desatarte las agujetas de los zapatos. Y entonces Jesús le dijo: no, es necesario que me bautices, porque es necesario que se cumplan todas las cosas. Y en el momento en que el Señor bajó a las aguas del bautismo, se abrieron los cielos y descendió en una imagen que el evangelista describe como parecido a una paloma, el Espíritu Santo sobre Jesús, y se posó sobre su hombro mientras se oía una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Entonces, estamos hablando de un Dios trino y que se manifiesta de manera sobrenatural, pero también en la naturaleza y en los acontecimientos humanos, para en todo tiempo permanecer presente en nuestra vida, en nuestra mente, en la existencia de la humanidad en general y en nuestra existencia particular como seres humanos. Denme un instante, déjenme silenciar mi teléfono porque no está silenciado y no se puede meter un poquito de ruido. Ya está. Vamos a hacer un pequeño análisis de estos elementos. Ya dijimos, ya tratamos en la clase pasada, que la naturaleza misma manifiesta la necesaria existencia de Dios para poder cerrar toda explicación con respecto a los elementos, eventos y hechos de la naturaleza, hechos naturales. En segundo lugar, tenemos un indicador muy importante que es la profecía. Y esto es algo tremendo, porque aquí sí ya nos estamos metiendo en un plano en el cual hay mucha controversia, mucha discusión y muchas pruebas evidentes que mucha gente niega a rajatabla. Pero de verdad, amados hermanos, yo soy objetivo y yo no nací cristiano, yo no nací en el evangelio. Y una de las razones que hicieron que me convenciera yo, necio, torpe y con la cabeza dura, de que Dios existe, es el cumplimiento inequívoco de las profecías de Dios a través de la historia. Los acontecimientos históricos nunca se salen de las manos de Dios. Los imperios se levantan y caen, los gobiernos suben y bajan, los pueblos se desarrollan y los pueblos se destruyen, y siempre Dios está presente. Y no solamente presente, sino que también lo ha profetizado para que conozcamos los tiempos de Dios y los acontecimientos que están por venir. Esto es algo muy, muy importante. La profecía no se trata de que tú sepas si mañana vas a conocer a un moreno guapísimo con el que te vas a casar. Por Dios, eso son mentiras del diablo. La profecía nos habla del acontecer de los tiempos que corren
de los tiempos que fluyen a través de la humanidad y que están encaminados al cumplimiento de la profecía de Dios. En el libro de Daniel, Daniel 2 y Daniel 5 podemos encontrar una serie de descripciones muy interesantes. Una de ellas muy potente y muy clara y que se ha cumplido de manera objetiva. Acuérdense que el libro de Daniel fue escrito hacia la primera parte o hacia el año, bueno, fue escrito alrededor del año 700 o 800 antes de Cristo. Y en aquel entonces se profetizó que en toda la historia humana solamente iban a existir 5 imperios de escala planetaria, de escala mundial. Obviamente, no estoy considerando el continente americano para la primera parte de esta historia, porque no lo conocían. Pero dentro del contexto histórico conocido por el pueblo de Israel y los pueblos que le rodeaban, se levantaron 5 imperios, y así fue. Nos lo señala con toda claridad. Estos imperios, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, estos 4 imperios ya ocurrieron, ya se levantaron, ya gobernaron el mundo y ya cayeron. Falta un último imperio, el imperio del anticristo. Y muchos han querido levantar un quinto imperio. Rusia, Hitler, los chinos, los norteamericanos, etc. Pero no, han fracasado porque no es el tiempo. Todavía no es el tiempo. Está profetizado que solamente falta un imperio. Ese imperio va a tener su sede en Roma y va a estar gobernado por el anticristo mismo, a través de la palabra, es decir, por medio de la Biblia. Nosotros podemos también encontrar la certidumbre de la existencia de Dios, porque no solamente el Señor nos habla acerca de acontecimientos históricos, sino también de hechos morales, de hechos espirituales, de hechos materiales y físicos que son completamente reales y que se pueden verificar día tras día en nuestras vidas y en las vidas de las personas. No hay ningún argumento objetivo que pueda negar o que pueda refutar de manera científica e incontrovertible los escritos bíblicos. Mucha gente dice, no, pues es que creer la Biblia es una cuestión de fe. Cierto, pero esa fe se confirma cuando hay cumplimiento tanto profético como incidental, es decir, las cosas que pasan y que pasan de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios por sí misma, la Biblia por sí misma, es un milagro. La existencia de la Biblia y la persistencia de la Biblia como libro, como biblioteca, como un conjunto de escritos que no ha sido alterado, que no ha sido modificado y que no ha sido destruido después de tantos y tantos intentos de hacerlo, es por sí mismo algo milagroso. Es muy difícil hoy en día conseguir ediciones o siquiera copias de muchos libros que fueron escritos en el siglo XVIII, XIX, y sin embargo la Biblia que fue escrita o fue comenzada a escribir hace 34 siglos todavía persiste con toda su integridad, y esto ha sido comprobado. Mire, mucha gente dudaba seriamente de la integridad de la Biblia, y yo creo que con toda razón, era razonable la duda, porque bueno, no podíamos nosotros afirmar que el libro de Isaías, por ejemplo, que fue escrito casi 1000 años antes del nacimiento de Jesús, fuera el mismo libro de Isaías que hoy tenemos en nuestras manos. Y no había mucha forma de comprobarlo porque no teníamos un escrito con esa antigüedad que lo corroborara. A mediados del siglo XX, un pastor en el Qumran encontró una cueva con antiquísimos escritos guardados en vasijas de barro, y entre ellos se encontraban innumerables pasajes de la Biblia. ¿Y qué cree? Al compararlos, le estoy hablando de escritos que tenían más de 20, 25 siglos de existencia, y al compararlos con nuestras Biblias contemporáneas, nos encontramos con que de una forma que es inexplicable filológicamente, los escritos actuales son fieles a los escritos de Qumran. Y esto es algo maravilloso. Yo quisiera, Dios me lo puede permitir tal vez, antes de morir poder ir al Vaticano y poder solicitar el acceso a algunos de los libros, porque me encantaría poder verlos. Pero si usted puede, dése una vuelta.
están resguardados en el Museo Vaticano. Algunos también todavía están en poder de Israel, pero esos no se pueden ver porque todavía están en investigación. Pero los que están en el Vaticano ya son accesibles. Y si usted se dedica un ratito de su vida a aprender hebreo, va a poder corroborar lo que le estoy diciendo. No se angustie, no tiene que hacerlo, porque ya hay muchos expertos no cristianos. Ojo, porque esta es la prueba. Expertos no cristianos que no tienen un interés, por decirlo de algún modo, si es que hubiera dolo, que lo han corroborado. El libro de Isaías, que es uno de los ejemplos que le di, se encontró casi completo en la cueva de Qumran y es en esencia idéntico a nuestros escritos actuales. Otra prueba que tenemos, indirecta pero absolutamente específica de la existencia de Dios, es la persona de Jesucristo. Y aquí quiero apuntar a una herejía frecuente que suele ocurrir o que suele darse entre los supuestos sabios, supuestos conocedores. Y permítame que lo diga así, lo lamento, pero es cierto, no dejan de ser más que supuestos que afirman categóricamente la inexistencia de Jesús, o que dicen, no, es que no hay ninguna prueba histórica de la existencia de Jesús como persona. Yo le voy a decir que Jesús es probablemente la persona menos deseable para muchos pueblos, para mucha gente. Vamos a hablarlo con claridad, para los judíos, entre otros. Para los judíos, el que no existiera Jesús sería sumamente sencillo. Los judíos han sido perseguidos, los judíos han tenido infinidad de problemas con el cristianismo, con la cristiandad, que no somos muy cristianos cuando realmente actuamos con tendencias antisemitas, que es algo terrible y es una maldición para la vida de quien lo haga. Pero si ellos pudieran comprobar categóricamente que Jesús no existió, muchas cosas podrían tomar un lugar diferente. Sin embargo, a ningún erudito judío se le ocurre negar la existencia de Jesús. Niegan su divinidad y niegan muchas veces su influencia, pero su existencia no. Está más allá de toda duda. Hay muchos documentos extrabíblicos, los documentos de Flavio Josefo y otros historiadores de la época, que hablan de ese tal Yeshua, que en Galilea anduvo predicando y que acabó crucificado. Es un hecho histórico. Por eso nosotros creemos firmemente que todo aquello que ocurre conforme a la palabra de Jesús, conforme al testimonio que Él dio del Padre Celestial y conforme a la vida continuada de la iglesia actualmente, que crece, que se fortalece y que camina en las cosas de Dios, es una prueba evidente de que Dios existe, porque religiones hay muchas, pero nosotros somos los únicos que no tenemos una religión, sino una relación personal con un Dios vivo. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy presente. Dice en Juan 1:18, la palabra, es decir, Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne, la palabra se hizo carne y puso su morada en nosotros y pudimos ver su gloria lleno de gracia y de verdad. Jesús es la máxima revelación de Dios. Una revelación puesta a nuestro nivel, pero sin pecado. Era más complicado comprender a un Dios que estaba lejos, allá en los cielos, ¿verdad? Pero entender a Jesús, escuchar a Jesús, vivir en Cristo Jesús es algo que podemos hacer y que hacemos y que debemos aprender a compartir. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y buscar al necesitado, buscar al que llora, buscar al que está triste, buscar al que sufre y mostrarle la realidad de la revelación que Jesús hizo. Jesús reveló al Padre Celestial. El Padre se revela a través de la palabra, el Padre se revela a través de la historia del mundo, el Padre se revela a través de la naturaleza, pero sobre todo, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, nos da a nosotros, a la iglesia, la máxima revelación, que es el poder de Dios, la palabra de Dios, el mover de Dios sobre las vidas, sobre los corazones, sobre las existencias de miles y miles de personas que durante toda su vida declaran que todo es diferente, que todo cambió y que ahora todo es bueno, porque ellos están de parte de Dios y Dios de parte de ellos. Amados, estas clases, este curso, en esto creemos tres, es fundamental
para nuestra fe, para nuestro crecimiento y nuestra edificación, pero también nos convierte en hábiles expositores de la palabra de Dios. Tómelo en cuenta, tómelo en sus manos y vívalo con gozo, vívalo con la bendición maravillosa que representa el hecho de que usted, que ya está en este curso, ya conoce los fundamentos de la doctrina, pero ahora está conociendo profundamente a su amado, al amado de todas las naciones, que es Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo porque nos permite, Señor, desarrollarnos a través del conocimiento de tu palabra, del conocimiento de aquello, Señor, que nos permite presentar una defensa sólida de nuestra fe. Padre Santo, hoy entendemos que no solamente creemos por fe, sino que también es posible argumentar conforme a tu palabra, porque tu palabra argumenta tu propia existencia, oh Señor, y eso es maravilloso, porque caminamos armados con la espada de dos filos, con la palabra de Dios, que nos da palabras a nuestra vez para poder nosotros declarar tus maravillas, tus milagros y tu realidad. Te doy gracias, te bendigo y te pido en el nombre de Jesús. Toma en tus manos, Señor, nuestras vidas. Gracias te doy. Y gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Prepárese para nuestro sermón. Va a estar disponible en punto, usted sabe, de las 5 de la tarde para que alabemos el nombre de Dios. Yo le dije que teníamos una sorpresa. Entre puntual para que usted pueda verlo en vivo y que pueda usted compartir con nosotros la gracia santificante que llega a nuestras vidas cuando alabamos el nombre de nuestro Dios con cánticos, con gritos de júbilo, con danza. Alabe el nombre de Dios. Que Dios le bendiga. La iglesia del Señor, llena de tu gracia, predicando a las naciones, alcanzando a los perdidos. Soy la iglesia del Señor,